Hola a todos, nosotros somos el equipo 7 y estamos conformados por José Miguel Parra López, Ángel Alfredo Benjamín Aguayo Jitomirskaya y su servidor Víctor Calleja. Y en esta ocasión les hablaremos sobre el tema de la Triple Alianza y la Triple Entente, y cómo éstas fueron evolucionando hasta dar pie a la Primera Guerra Mundial. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las grandes potencias mundiales eran Inglaterra, Francia, Rusia y Austria-Hungría, y las nuevas potencias eran Alemania, Italia, Estados Unidos y Japón. Todas estas grandes naciones querían evolucionar antes que las demás, con motivo de la Revolución Industrial. Además, querían extender su territorio colonizando países del tercer mundo, ya que en estos países había excedentes de materia prima con la que podrían trabajar y enriquecerse enormemente, ya que pagaban miserias a los trabajadores nativos y en cambio ellos vendían el mercado a un alto precio, y poco a poco los países se dieron cuenta de que juntos lograrían antes sus propósitos. Así que formaron las alianzas, que por un lado estaba la Triple Alianza, creada por Otto von Bismarck en 1882, con el propósito de aislar a Francia del poder europeo. Esta alianza estaba formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Otomano e Italia, que más tarde se cambió de bando, y por otro lado estaba la Triple Entente, creada en 1907, por Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Irlanda, Serbia y Rusia, aunque más tarde se le unieron Italia, Japón y Estados Unidos. La guerra comenzó el 28 de junio de 1914 cuando muere asesinado el heredero del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando. El asesinato lo cometió el grupo nacionalista serbio Mano Negra, así que el Imperio Austrohúngaro como represalia declaró la guerra a Serbia, y Rusia se alió con Serbia y a su vez Alemania ayudó al Imperio Austrohúngaro declarando la guerra a Rusia y a Francia. En ese momento comenzó lo que sería la Primera Guerra Mundial, la Primera Gran Guerra. La Primera Guerra Mundial se dividió en tres periodos. El primero de ellos se llamó la Guerra de Movimientos, ya que se utilizaban múltiples estrategias de las tropas de ambos mandos con rápidos movimientos para atacar a las tropas enemigas sin tener represalias. Uno de los primeros movimientos se efectuó por Alemania, con el propósito de invadir a Francia. Una vez invadida Francia, se libró la Batalla del Marte, que como resultado hizo que Alemania retrajera sus tropas de Francia. Con cada vez mayor fabricación de armas de fuego, los ejércitos tuvieron cambios a la guerra al descubrimiento de trincheras. Así fue como comenzó en 1915 el segundo periodo de la Guerra Mundial. La Guerra de Trincheras. Eran grandes fosos alargados de 1 o 2 metros de profundidad. Estaban unidas unas con otras. De esta manera, los soldados podían comunicarse y protegerse de los ataques enemigos. Una de las batallas más recordadas fue la del Somme, en la que enfrentó el ejército inglés contra el alemán. En 1917 comienza la tercera y última fase de la guerra, la nueva batalla de movimientos, o crisis de 1917. Los británicos y los franceses usan por primera vez el tanque como un arma militar, y los alemanes atacan con una guerra submarina. Pero Alemania no se contentaba con derrotar a Francia y a Gran Bretaña. También decidió enfrentarse a una de las mayores potencias mundiales, a Estados Unidos. En la guerra de 6 de abril de 1917, de parte de la Triple Entente, el ejército norteamericano disponía de un gran número de soldados que suplía las bajas del ejército ruso, que se había retirado tras la crisis socialista rusa en 1918. Se disputó la segunda batalla de Marne, que enfrentaba a Estados Unidos y a Francia contra Alemania. Como consecuencia, los alemanes tuvieron que replegar muchas de sus tropas. Meses más tarde, las naciones del Imperio Austrohúngaro se fueron rindiendo y Austria firmó la paz con la Triple Entente. Alemania se encontraba sin aliados y su Kaiser, Guillermo II, había huido a Holanda, por lo que el 11 de noviembre de 1918, el nuevo gobierno alemán firmó el Alto al Fuego, que hizo que acabara la Primera Guerra Mundial. Años después del asesinato del archiduque Francisco, el 28 de junio de 1919 se firmó el Tratado de Versalles en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. En este tratado se firma la paz definitiva entre Alemania y los países aliados y se declara a Alemania como única culpable de la Primera Guerra Mundial, por lo que él debe conceder a los países aliados parte de su territorio y entregar una indemnización de 3.000 millones de dólares. Alemania firmó el tratado sin ningún tipo de oposición y entregó la suma de dinero requerida. Para concluir, además de dejar más de 20 millones de fallecidos, esta guerra provocó cambios en la cartografía, política e incluso la ciencia. También caen los imperios instaurados.
Por ejemplo, el austrohúngaro, el alemán, el otomano y el ruso. Además, se crean nuevas tecnologías de combate. Cambió la forma de ver la guerra, ante la terrible constatación de que las viejas estrategias de ofensivas que estaban basadas en el arrojo de personal y de un gran número de soldados no eran efectivas ante los nuevos adelantos tecnológicos. Y para concluir, pero no menos importante, la mujer adquiere un rol importante. Un siglo atrás, las mujeres de todo el mundo llenaron los vacíos que quedaron en la sociedad civil luego de que 70 millones de hombres tuvieran que entrar en la lucha de la Primera Guerra Mundial. Muchas gracias por haber escuchado nuestro video.